Bueno, vamos a charlar en la mañana de hoy con un candidato que es diputado, candidato o precandidato, para decirlo correctamente, a diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, que hasta estos días es funcionario del gobierno nacional y hace un tiempito que no charlaba con él y es muy interesante para analizar todo lo que nos ha pasado en este año y medio del gobierno del Frente de Todos y por qué seguir apoyándolo y en definitiva para que también entendamos de qué manera podemos salir de esta gran crisis económica que vive la Argentina. Estoy hablando de Daniel Menéndez, que es coordinador nacional de Barrios de Pie, es subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y veremos hasta cuándo. No sé si ya presentó la renuncia como pidió el presidente. Hola Daniel, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás, che? Hola Maxi, ¿cómo andas, che? Un gusto. Bien, bien. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, ¿vas a presentar la renuncia? ¿Ya la presentaste? ¿Cómo va eso? Sí, ahora estamos en el proceso de oficialización ya de las listas. Estoy esperando ahí la confirmación de las nuevas autoridades en el ministerio y probablemente el lunes, martes ya encaminemos una decisión que ya está tomada, que obviamente hay una cuestión objetiva del tiempo y la dedicación que implica la gestión pública, de la mano del tiempo que también dedica y el compromiso en hablar, en convocar y transmitir el mensaje del gobierno a la ciudadanía bonaerense. Son cuestiones que claramente están absolutamente contrapuestas, así que hay sin duda una cuestión ética, pero hay una cuestión de laburo y de tiempo concreto que obviamente otro compañero militante del Frente de Todos, de los movimientos populares, va a tener que tomar la tarea de gestión en que me venía desempeñando para poder discutir, hablar, charlar, convocar a nuestros vecinos y vecinas a poder acompañarnos de cara al proceso electoral. Daniel, eso que estás diciendo es un dato no menor en relación a continuar políticas a lo largo de los años. ¿Ya está el nombre de quien te puede llegar a suceder a vos? Porque hay importantes cambios, desde del ministro, estábamos hablando de Daniel Arroyo, hasta en el caso tuyo como subsecretario. ¿Hay alguna idea de línea de continuidad de lo que se vino haciendo hasta ahora? ¿O pensás, o el nombre todavía no está y no sabés que está en la cabeza del presidente? No, nosotros tenemos claro que hay un lugar que tiene que ver con el vínculo del Frente de Todos y los movimientos populares, en el caso de la Secretaría de Economía Popular, pero también la Secretaría de Integración Sociourbana, la Secretaría de Agricultura Familiar. Son espacios que hacen a la gestión de militantes populares que integran los movimientos sociales, y en ese sentido en estos días tendremos una reunión desde la UTEP, los movimientos populares, para llevarle la propuesta de continuar con las políticas y quién es el compañero o la compañera que tenga que seguir con la función pública. Obviamente hay un esquema de continuidad que en el caso que sea Juan Zabaleta va a tener, que lo confirme el presidente, va a tener una continuidad de las políticas de Daniel Arroyo, y obviamente por Emilio Pérsico y el compromiso y el protagonismo de los movimientos populares en la definición de las políticas sociales. Obviamente la secretaría que me tocó en este tiempo y me toca el día de hoy conducir, tendrá el mismo destino, ¿no? Uh-huh. Daniel, en base a todo este año y medio del gobierno del Frente de Todos, ¿por qué crees que la ciudadanía tiene que seguir apoyando este proyecto en contraposición de lo que está enfrente, que es Juntos o Juntos por el Cambio, con un candidato que viene de la capital federal como cabeza de lista, en principio, que sería Diego Santilli, y que está jugando en la interna con un outsider, entre comillas, que sería Facundo Manes? Me parece que en primer lugar hay dos modelos de país que están en pugna, ¿no? Un modelo de país que fue claramente expresado en el gobierno de Macri, que tiene que ver con la especulación financiera, con la caída en la actividad y en la producción, en pos de priorizar, digamos, la importación y la venida de artículos de afuera que han destruido buena parte
del tejido productivo en nuestro país, han cerrado una cantidad de pymes, obviamente eso se trasladó a baja de salarios, a destrucción de empleo. Ha habido una priorización del endeudamiento como mecanismo absolutamente perverso en términos del costo que hoy tiene para desarrollar un país con autonomía, que sea y que tenga el horizonte en el trabajo. El endeudamiento ha sido un canal de fuga y de capital y de especulación que han hecho un puñado de personas enormes ganancias. En definitiva, es un país que no prioriza la industria, la producción, que tiene el horizonte de la especulación financiera, el acuerdo con acreedores externos y con poderes internacionales asentados en esa lógica especulativa, que beneficia a un puñado en nuestro país, se vio muy claro en los 4 años. En contraposición a eso, está un proyecto que tiene que ver con reconstruir el tejido productivo, con un acuerdo que mire mucho más a Latinoamérica y a los procesos populares que los grandes centros financieros. Parece que eso es en definitiva lo que está en discusión. Yo creo que un modelo de país genera enormes dificultades sociales para las mayorías, y el modelo que estamos llevando adelante tiene que avanzar en resultados concretos para integrar a millones de argentinos que hoy están y argentinas que están excluidas. Y por supuesto, en segunda instancia, la pandemia, ¿no? La pandemia fue el eje y el desafío que tenemos todavía el día de hoy. Me parece que la sociedad va a evaluar que ha hecho el gobierno durante este año y medio de gestión con eje en la pandemia, que ahí tenemos un montón de cosas para señalar en términos de políticas sociales, de políticas sanitarias, el acceso a las vacunas. Hace algunos días se firmó el acuerdo con Pfizer que nos acercan 20 millones más de vacunas sobre más las 30 que ya han sido en los distintos centros de vacunación. La población pudo ya avanzar en la vacunación. Yo mismo la semana que viene me hallo el turno para la segunda dosis de la Sinopharm, y esto uno habla con familiares, con vecinos, hay un clima, digamos, de satisfacción porque vemos el horizonte de llegada de la solución al fin de la pandemia, y aspiramos a que eso sea lo que hoy disputa nuestra sociedad. Hay otra forma de haber encarado la pandemia que se expresa en minimizar el riesgo, en señalar que es una gripe un poco más fuerte, y no ponderar el desafío que fue para la salud pública este tiempo. Y bueno, me parece que esos dos aspectos, ¿no? El rol del Estado durante la pandemia, la discusión respecto de los modelos de país, y me parece que otro elemento clave es reconstruir la esperanza, ¿no? Hay una agenda de reconstrucción de la Argentina que también tiene que ver con reconstruir el ánimo social. Todos estamos un poquito peor que al inicio de la pandemia, pero también tenemos la responsabilidad, y estamos trabajando para eso, de alumbrar un horizonte de esperanza. Hay un tema de política internacional que tal vez no se esperaba, pero que se ha metido a la campaña y que lo ha traído a la campaña en realidad Juntos por el Cambio, que es lo que pasó en la asunción del presidente Castillo en Perú. Por lo que dijo, y obviamente tomando algunas palabras aisladas, lo trajo a la campaña Patricia Bullrich, que es el hecho de el servicio militar obligatorio, si querés, para aquellos chicos que no estudian ni trabajan, que dijo Pedro Castillo, y sacar del Perú a los extranjeros que delincan. Y obviamente Patricia Bullrich lo trae a la campaña diciendo, bueno, Castillo no es de derecha, pero está diciendo lo que decía yo. ¿Qué hace el Frente de Todos con esto? No, es una discusión que para nosotros no tiene. Hoy en el proceso político de la Argentina está claro que hay consensos mayoritarios en todo lo que tiene que ver con que está claro que la salida para la inclusión de los pibes no tiene nada que ver con la institución militar, y que obviamente
la recepción de la Argentina a los migrantes latinoamericanos es una política de Estado, ¿no? Nosotros tenemos ya un consenso claro al interior de nuestra sociedad, y bueno, y el Frente de Todos expresa eso claramente, ¿no? Uh-huh. Si te digo hambre y vivienda, que parece ser dos de las situaciones que la Argentina necesita resolver de forma rápida, urgente, ¿crees que se puede llegar a consensos básicos con la oposición de cómo lograrlo? Parece que hay una agenda y hay políticas públicas. En el caso del hambre, el macrismo instaló el hambre en la Argentina, ¿no? Ha habido problemas sociales cuando el macrismo recibió el gobierno, eso sin duda, pero los agravó todos e instaló el hambre como un problema que en la Argentina no existía hace mucho tiempo, ¿no? Había problemas vinculados con la inflación en los alimentos, problemas vinculados con la malnutrición en los pibes, pero había acceso a poder alimentarse, ¿no? La mayoría de la sociedad, y la verdad que el macrismo puso el hambre en la agenda, ¿no? Porque fue un problema social claro de los últimos años y medio de gestión, y la verdad que lo primero que convocó Alberto fue el Consejo contra el Hambre, implementó desde el día 1 de su gestión la tarjeta alimentar. El ministro Arroyo a la semana de asumir viajó a Concordia para presentar la tarjeta alimentar y poder lanzar esa política pública que mejoró la calidad nutricional de muchísimas familias, y por supuesto que la pandemia fue un condicionante enorme para las mejoras y el vuelta de página que significó el deterioro social que las políticas económicas generaron durante el macrismo, ¿no? En el caso de la vivienda, la Argentina tiene problemas estructurales de hace mucho tiempo, que obviamente han sido agravados durante el macrismo, que en los 4 años no puso un ladrillo en toda la provincia de Buenos Aires, y hemos podido en este año y pico de gestión, con el reimpulso que le dio Jorge Ferraresi a la política de vivienda, finalizar obras que estaban detenidas, impulsar proyectos que tienen que ver con el Procrear, con volver a lanzar el crédito hipotecario para viviendas y mejoras, y poner nuevamente en marcha las viviendas que estaban sin terminar y que hoy están en obra, o algunos incluso han sido terminados. La última que te hago, abuso de tu tiempo, es ¿qué implica los movimientos o algún sector de los movimientos sociales en la calle a lo largo de estas semanas, como se vio en la capital federal? ¿Son movimientos sociales díscolos? ¿Están de alguna manera reclamando algo justo? ¿Necesitan que el gobierno los escuche un poco más? ¿Qué es lo que se reclama en la calle y por qué, si el gobierno está de alguna manera haciendo las cosas bien frente al hambre, la vivienda, etcétera? Me parece que una cosa es que es sin duda y no es objeto de discusión. La situación social de la Argentina está muy difícil, la pandemia nos ha impactado muy claro en el deterioro social que significó, y en ese sentido hay reclamos lógicos, hay reclamos de los trabajadores más humildes, hay reclamos por la reapertura de paritaria que están en curso, hay esquemas que un gobierno como el nuestro tiene que hacerse cargo y tomar esa agenda social. Hay instancia de diálogo con el conjunto de los sectores que conforman los distintos movimientos sociales, y estoy convencido que vamos a avanzar en obviamente, dando de vuelta la página a la pandemia, mejorar la actividad económica, la producción, y eso nos va a ir permitiendo que las políticas sociales tengan el horizonte puesto en la generación de empleo y el trabajo, ¿no? Uh-huh. Estamos con abrazo partido, fortaleciendo la asistencia, tanto alimentaria como de ingresos a través del IFE y el ATP durante la pandemia, y hoy estamos ya alumbrando la salida de la pandemia, empezando a vincular todo lo que tiene que ver con los programas de empleo con el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ese va a ser el horizonte que va a asignar las políticas sociales en la pospandemia, y vamos a sin duda mejorar la situación social
y en ese tiempo diálogo permanente con todos los sectores. Daniel, como siempre, gracias por la atención a mi programa y a Radio Sónica. Te mando un abrazo grande, un gran cariño. Chau. Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría Económica y Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todavía lo es, dijo hasta el lunes o martes que se terminan de integrar las listas, se haría efectiva su renuncia para abocarse de lleno y de pleno a la campaña electoral.